Damos gracias a nuestro Dios poderoso por esta preciosa mañana que nos permite vivir, sobre todo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué les parece si ahí donde nos encontramos damos gracias precisamente a ese Dios todopoderoso y eterno y le pedimos al Espíritu Santo que pueda llegar hasta este lugar, que pueda darnos esos momentos de paz y de tranquilidad que necesitamos? En el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor, porque sabemos, Padre, que si te invocamos, si invocamos la presencia del Espíritu Santo, tú aquí vas a estar. Padre, te ponemos, Señor, este precioso estudio en tus preciosas manos para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, de una manera sobrenatural en nuestra vida, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, llenando nuestras mentes y preparando nuestros corazones para este precioso estudio, Señor, que vamos a continuar, en el que le estamos enseñando a cada una de las personas, Padre, cómo está constituida la Biblia, para que puedan, Señor, de alguna manera seguir ilustrándose, Señor, con estos estudios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así que como lo habíamos iniciado, ¿verdad? Estamos precisamente en lo que es el Nuevo Testamento. Habíamos hablado ya de cómo está constituido, que son 27 libros, a diferencia del Antiguo Testamento, que son 39. Entonces estamos hablando del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Estamos hablando que también el libro de los Hechos se encuentra entre los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Luego vamos con las epístolas o las cartas de los apóstoles hacia algunas de las iglesias que en ese momento eran iglesias primitivas, como el hecho, ¿verdad?, de la carta a los romanos, que consta de 16 capítulos, Primera de Corintios, que consta de 16 capítulos, Segunda de Corintios, que consta de 13 capítulos, Gálatas, que consta de 6 capítulos, Efesios, que consta de 6 capítulos, y Filipenses, que consta de 4 capítulos. El día de hoy nos quedamos por descubrir qué era lo que el Señor nos quiere decir a través del libro de los Colosenses, y es ahí donde vamos a arrancar precisamente en esta mañana. Dice que Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo. La fecha de escritura probablemente entre los años 60 y 64 después de Cristo. La iglesia de los Colosas es una ciudad de Asia Menor. El propósito de esta carta fue que los colosenses pudieran tener un mensaje de buena voluntad escrito para ayudar a edificar y a desarrollar creyentes. Fue escrito para contrarrestar los errores doctrinales que nacen de una mezcla de la enseñanza judía y la especulación filosófica. Estas herejías tendieron a oscurecer la gloria divina de Cristo. Los temas claves, la carta de los Colosenses se asemeja a la carta de los Efesios, tanto en pensamiento como en lenguaje. Sin embargo, tienen un mensaje distinto en sí mismo. En Efesios, Pablo se detiene en la iglesia como el cuerpo de Cristo, mientras que en Colosenses se hace hincapié en que Cristo es la cabeza de la iglesia. La advertencia en contra de confiar en la sabiduría del mundo que aparece en Primera de Corintios reaparece también en este libro de Colosenses. La frase clave, Cristo es la cabeza de todo, lo dice Colosenses en el capítulo 2, en el verso 10. Los personajes claves, Pablo, Timoteo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Epafras. El versículo clave es Colosenses 2, 9-10, que revela la plenitud de Cristo. Todos los creyentes están completos en Él. Colosenses en pocas palabras nos habla de la superioridad de Cristo, la ansiedad del Pablo con relación al estado de la iglesia, la doctrina, el estímulo, deberes del hogar cristiano y la fraternidad. Eso es lo que nos está diciendo precisamente lo que es este libro de Colosenses. Y quiero hablarles precisamente de la ciudad de Colosas, de donde se derivan los habitantes de esta ciudad llamados colosenses. Dice que Colosas estaba situada en el Valle del Lico, 18 kilómetros al sureste de la Odisea.
ubicado en la ruta comercial este de Éfeso hasta el río Éufrates. Él fue a la vez importante y próspera en el siglo VIII después de Cristo, cuando un cambio de sistema de carreteras le dio una ventaja a la Odisea. Era conocida sobre todo por su lana púrpura llamada Colosinus. Los turcos destruyeron Colosas en el siglo XII y lo dejaron en ruinas. Arqueólogos han explorado las ruinas de la ciudad y su ciudadela, observando en muchas columnas de mármol, su teatro en ruinas y muchos de sus asientos conservados en el cementerio de la ciudad con tumbas cavadas en roca. Sin embargo, otros descubrimientos en la ciudad se han limitado a pocas inscripciones, algunas monedas y alguna iglesia. A pesar de lo limitado que fueron, le dieron un nuevo realismo a la carta de Pablo a los colosenses. Por ejemplo, las monedas demuestran la amplia gama de los dioses antiguos romanos y egipcios que eran dorados ahí. ¿Qué le parece? Estamos hablando también de que la carta a los colosenses habla precisamente de la segunda venida. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial, ya que me parece muy importante que podamos prácticamente saber a qué se refiere precisamente esta escritura. Dice que la recompensa del honor, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrán a servirles. Esto lo dice Lucas 12 en el versículo 37. La recompensa de la comunión: y se fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que por donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto lo dice Juan 14 en el capítulo 3. Habla precisamente: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo vaya, ustedes también vayan. La recompensa de un cuerpo nuevo, lo que hablábamos ayer, de que estamos en cuerpos corruptibles y vamos a pasar a tener cuerpos glorificados, ¿verdad? Filipenses 3, 20, 21 nos habla: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros vemos que Dios tiene completo control sobre cada una de las cosas. Las recompensas precisamente de la presencia del Señor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Eso es lo que dice la palabra. En Colosenses 3:4. La recompensa de la rectitud, primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto lo dice primera de Tesalonicenses 3:13. La recompensa de la resurrección, primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La recompensa de una corona, y cuando aparezca el príncipe de los pastores vuestros, recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Primera de Pedro 5:4. La recompensa de la semejanza de Jesús, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado qué hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. ¿Qué le parece? Maravilloso. Aquí habla de la segunda venida. ¿Y qué es la segunda venida, hermana Karina? Bueno, el Señor ya vino por primera vez. Ya usted lo sabe. Fue crucificado, fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día, pero Él dijo que Él iba a volver y que iba a volver por su pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo de Cristo? Son todos los hombres y las mujeres que han aceptado a Jesucristo, que han aceptado ese hecho de haber muerto en esa cruz del Calvario, de haber sufrido
esas laceraciones de haber sido clavado a través de clavos en sus manos y en sus pies, de haber sido sometido a una injusticia porque fue juzgado como un criminal. ¿Sabía usted que las personas que son colgadas en la cruz son las personas que tienen el peor descrédito y la peor imagen? Y él fue comparado con dos ladrones de los más fuertes que habían en esa época. Y fue libre el que había matado, el que había robado, el que había destruido. Y fue condenado aquel hombre puro y sin mancha. Pero él dijo que él iba a volver. Él habló que él iba a resucitar al tercer día porque la muerte no lo venció. Él dijo que él volvería por su pueblo, por todos esos hombres y mujeres que un día decidieron creer en el poder que él tenía. Y es a través de ello que hubo una promesa. Y esa promesa todavía está vigente, mis amados. Esa promesa te dice a ti en este tiempo que Él va a volver. Y va a descender sobre una nube. Y va a quedar a la mitad del cielo. Para que los muertos que murieron creyendo en Él, que se arrepintieron en el último momento, suban primero con Él. Y luego los que estemos, seamos levantados. Pero en medio de este proceso, ese levantamiento va a permitir que este cuerpo mortal corrupto sea transformado en el aire. Porque en el cielo no podemos llegar como estamos ahora. Al cielo tenemos que llegar transformados por la gracia y la majestad de Dios. Y es así como vamos a subir. Y va a quedarse la tierra en caos. Y si usted no ha visto películas acerca del arrebatamiento, se las recomiendo para que tenga una idea un poco mejor de lo que yo estoy hablando. Entonces, de esa segunda venida habla. Habla de ese momento en el que Él va a venir por su pueblo, por quien le creyó, por quien murió por Él, por quien lo proclamó, por quien trabajó. Por ellos va a venir. Y yo espero que usted sea parte de ellos. Bien, vamos entonces a lo que dice Primera de Tesalonicenses. El autor también es Pablo. La fecha de la escritura no se tiene prevista. Los destinatarios, la iglesia de Tesalónica. La misma había sido fundada por Pablo en el segundo viaje misionero. Él se encontró con una oposición violenta de su trabajo, pero logró ganar a algunos judíos y a una multitud de griegos. Esto le permitió establecer una iglesia fiel. Hechos 17, 1-10 lo dice. El propósito de Primera de Tesalonicenses es que los tesalonicenses esta carta fue escrita para consolar a los creyentes y animarlos a una vida pura, explicando la doctrina del inminente retorno de Jesucristo. Disculpen. Los temas claves, esta es una de las más personales de todas las cartas de Pablo, que no contiene tanta doctrina, ni tampoco argumentos a favor de la fe, como lo hacen los otros. El cuerpo de la carta consiste en elogio, recuerdos personales, consejos y aliento. La verdad central enfatizada en la esperanza futura de la venida de Cristo. La palabra clave es la santificación. Y si usted no sabe qué es santificarse, cuando hablamos de santificación, hablamos de la manera en la cual estar con una actitud recta delante de los ojos del Señor. Se me había olvidado decirles, en la segunda venida, la gente que no tenga esa rectitud, esa santidad y que no haya caminado conforme a la palabra, porque vemos que en este momento hay mucha gente que está jugando con Dios.
En este momento la palabra habla de esa gente que es tibia, que puede estar en la iglesia, pero durante la semana hace cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Esa persona se va a quedar. Porque Dios no es un Dios a medias. Porque si Dios ha estado con usted, ha estado a un 100%, entonces lo que Dios quiere es que usted también esté a un 100% con Él. Entonces de eso habla la santidad. Habla de usted permanecer en santidad y no estar haciendo cosas que usted sabe que no son correctas. Eso es santidad. Las personas claves son Pablo, Timoteo y Silas. Los versículos clave, 1 de Tesalonicenses 3, 12, 13, que exhorta a los tesalonicenses a abundar en el amor el uno por el otro. 1 de Tesalonicenses 4, 16, 18 describe cómo el Señor regresará a la tierra para llevar a su pueblo al cielo. Y en Tesalonicenses vamos a tratar los siguientes temas: alabanzas de la iglesia, características del ministro de Pablo, visita de Timoteo, la venida del Señor ofrece esperanza y deberes de los cristianos. Quiero hablarle de Tesalónica, el lugar donde los tesalonicenses convivían. Tesalónica fue la segunda ciudad de Europa que escuchó la predicación de Pablo y probablemente la primera iglesia que recibió una epístola de él, llamada en la actualidad Salónica. Está situada entre la autopista militar del norte de Italia hacia el conocido bien Egnatia. También fue un centro comercial y militar estratégico en los días de Pablo. En la versión original griega de Hechos 17:6-8, Lucas les llama a las autoridades oficiales de esta ciudad a los politarcas. Durante muchos años los críticos académicos señalaron, dado que este término o título se ha encontrado en una u otra literatura griega. Lucas debió cometer un error en uso. Sin embargo, el título se encuentra inscrito en varias ruinas de Tesalónica, las más prominentes de las cuales se encontró en el arco de la puerta de Baldar, que cruzaba la vía Egnatia en la entrada del este de la ciudad. Son limitados restos de la época helenística, 331 y 63 a.C. Se han encontrado en Tesalónica incluidos los restos del templo dedicado a los dioses egipcios, dioses con D minúscula. 79 inscripciones, numerosas estatuas y parte de la temprana muralla helenística. Porciones de este muro están incorporadas en las murallas medievales visibles en el sitio. Las mayores hallazgos son la de la época romana en el capítulo 63 a.C. y el 70 después de Cristo, incluyendo menciones a los días de la iglesia cristiana primitiva. Numerosas monedas con la inscripción Tesalonikion han sido coleccionadas junto con una serie de estatuas imperiales e inscripciones relativas a los muchos dioses con D minúscula adorados por las personas prominentes de muchas tierras. Un gran complejo teatral y los edificios del Foro Romano fueron descubiertos en un razonable buen estado de conservación. Las primeras iglesias descubiertas en el sitio son 5 después de Cristo. Ellas son la iglesia de la Virgen, la Rotonda y Osilos David. Esta última tiene un hermoso mosaico que representa a un Cristo joven y sin barba. ¿Qué le parece? También vamos a hablar sobre segunda de Tesalonicenses y el autor es el apóstol Pablo. Fecha de la escritura escrita probablemente entre los años 50 y 54 después de Cristo. La iglesia de Tesalónica es precisamente los destinatarios. El propósito, ciertas expresiones en la primera carta de Pablo a esta iglesia habían sido mal interpretadas cuando Pablo se refirió a la incertidumbre del momento de la venida de Cristo. Sus palabras fueron interpretadas como si se enseñara que el día del Señor ya había llegado. Esto del día del Señor es precisamente ese momento en el que Dios va a manifestarse. Esto lo dice el capítulo 2 en el verso 2. Esto dio lugar a una
excitación excesiva, causando que los creyentes se entretuvieran con creencias erróneas acerca de la cercanía de la venida del Señor. El propósito de Pablo en esta carta fue corregir esta perspectiva. El tema clave, la segunda venida de Cristo. La frase clave, el día del Señor. Personajes claves, Pablo, Timoteo y Silas. Versículo clave, segunda de Tesalonicenses 3:5, se registra el deseo de Pablo de que Dios motivara los corazones de los tesalonicenses para que sintieran un amor más profundo hacia él. Segunda de Tesalonicenses, en pocas palabras, habla del saludo y agradecimiento, los sucesos anteriores al retorno de Cristo y la confianza de Pablo en la iglesia. Eso es lo que dice segunda de Tesalonicenses, mis amados. Y vamos entonces a hablar sobre primera de Timoteo. El apóstol Pablo es el autor. Fecha de la escritura, escrita probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. El destinatario es Timoteo, verdadero hijo en la fe de Pablo. Él lo decía que era su discípulo, pero que más que un discípulo, él lo sentía que era su hijo. Y también para Timoteo, Pablo fue como un padre. Esto lo dice primera de Timoteo 1:2. Dice, esta carta fue escrita para animar a Timoteo, un joven asistente de Pablo, a ser un ejemplo piadoso. Lo dice en el capítulo 4:12 de Timoteo. Y ejercer sus dones espirituales, lo dice en el 4:14. En esta carta, Pablo le da orientaciones a Timoteo sobre responsabilidades pastorales. Eso lo dice el capítulo 3 en el verso del 14 al 15. El tema clave, el deseo de Pablo, era asesorar y exhortar a un joven pastor en cuanto a su conducta personal y el trabajo ministerial. Palabras claves, la conducta. Personajes claves, Pablo y Timoteo. Versículo clave, primera de Timoteo 3:15, se expresa el deseo de Pablo de que Timoteo sepa cómo las personas deben comportarse en la casa de Dios. Si usted está iniciando en el camino de Dios, yo le recomiendo que por favor, tanto la primera de Timoteo como la segunda de Timoteo la pueda leer. Dice que en esta primera carta a Timoteo vamos a encontrar la experiencia de Pablo en el ministerio, la oración y consejo para hombres y mujeres, la supervisión espiritual, requisitos de un obispo, requisitos de un diácono, predicciones y consejos, administración del ministerio. Esto es lo que nos dice precisamente primera de Timoteo. Vamos a hablar sobre el amor fraternal. Esto lo establece precisamente Juan 13:35, amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor para los unos y los otros. Juan 21:16 dice, cuidar del rebaño de Cristo. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Hablar con amor, primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tuviera amor, vengo a ser como el metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en Colosenses también? Está en primera de Colosenses 13:1. Habla también de amar con un corazón puro y con fe sincera. Esto lo dice primera de Timoteo 1:15, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón y limpio, y buena conciencia y de fe no fingida. Amar a nuestro hermano, primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿verdad? También nos habla precisamente de que el único Salvador es Jesucristo. Esto lo dice Juan 3:16, que dice que el Hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Ese es el amor inmenso que Dios nos tiene.
Juan 6:68 dice que el único camino y la verdad es Jesús. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La única redención, Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El único pastor verdadero, Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. La única salvación, Hechos 4:12. Y en ningún lugar hay otra salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La única verdad, 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El único fundamento, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. El único mediador, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Fíjense que yo recuerdo que el primer versículo que yo vi fue ese. Yo estaba en la casa de mi abuela. Yo tengo una tía que, bueno, todas mis tías por parte de la familia de mi papá son cristianas, gracias a Dios. Pero ella lo dejó colgado. Y siempre recuerdo ese cuadro que decía: solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Y lo dice 2 de Timoteo, precisamente 2:5. Por si usted quiere ir a la... Bueno, se lo voy a leer. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está claro. Conflicto espiritual. Dice que guerra con uno mismo, lo dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Las armas de guerra, 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los enemigos de la guerra, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales y maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Eso lo dice Efesios 6:12. Y fíjense qué interesante, porque habla de esa guerra y luego habla de la armadura que usted tiene que portar. ¿Se acuerda? El soldado guerrero, 1 de Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conformes a las profecías que se hicieron antes en ti, y cuanto a ti milites por ellas a la buena milicia. Él está diciendo en pocas palabras que él quiere que de alguna manera Timoteo no pierda ese camino de ser un hijo elegido del Señor. El soldado guerrero, 1 de Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que te conformes a las profecías. Un clamor de guerra espiritual, 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Los discípulos guerreros, 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de vida a fin de agrandar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué le parece? Esto es lo que dice precisamente Timoteo. Segunda de Timoteo nos habla precisamente de que Pablo es el autor del libro. La fecha de la escritura es probablemente en los años 65 y 67 después de Cristo. El destinatario
es Timoteo. El propósito de la segunda carta a Timoteo fue escrita para animar a instruir a un joven pastor en su trabajo ministerial. En concreto, se escribió para pedirle a Timoteo que se apurara en llegar a Roma a fin de que pudiera ayudar a Pablo. Primera de Timoteo 4 y Timoteo 4, 9, 21 también lo dice. Tema clave, segunda de Timoteo, se alienta la fidelidad y la confianza del ministerio, especialmente frente a la oposición y al sufrimiento. Palabras claves, sufrir penalidades. Lo dice segunda de Timoteo 2:3. Y de la persistencia que él tiene que tener, que está en el capítulo 3 de Timoteo, en el verso 14. Personas claves: Pablo, Timoteo, Lucas, Marcos, otros amigos de Pablo. Versículos claves: segunda de Timoteo 2, 1, 4. Se exhorta a Timoteo a compartir las cosas que Pablo le había enseñado con personas fieles, que podrían ser a su vez enseñárselas a otros. En segunda de Timoteo 3, 14, 17 se analizan las diferentes utilidades de la Biblia. Segunda de Timoteo, en pocas palabras, habla de las experiencias y estímulo de Pablo, de los consejos a Timoteo, de las predicciones y la corrupta social y abandono de la fe, embate final y la necesidad de compañía de Pablo. Pero fíjense que yo quiero detenerme un momento aquí, porque definitivamente hay algo que tanto en los evangelios como en estas cartas paulinas se ve, y es la necesidad de que ellos trasladen lo que Jesús les había enseñado. Y eso debe de ser algo prioritario, hermano. Un líder, una persona que es guiada por el Señor, no puede ser una persona egoísta. Tiene que ser una persona que cuando tenga un conocimiento quiera compartirlo, quiera trasladarlo. Ese es de los principales observaciones que usted tiene que hacer en un líder. Si es una persona que quiere que usted crezca junto a él, definitivamente ahí está Dios. Pero si es una persona que quiere reservarse el conocimiento y no expandirlo, definitivamente ahí no está el Señor. Poder reconocido, poder para limpiar. Mateo 8, 2 dice que aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El poder para sanar. Mateo 8, 8 respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di una palabra y mi criado sanará. El poder para echar demonios. Lucas 8, 31, 32. Y le rogaban que no mandase a ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Poder para acceder a Dios. Juan 11, 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Poder para mantenernos en su amor. Romanos 8:39. Ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y así debe de ser, hermano. Esto lo dice Romanos 8:39. Y definitivamente Dios tiene que ser el centro de su vida. Él tiene que ser el fundamento. Yo digo, mi respirar. Mi respirar depende de Dios, de ninguna otra persona. Mi alegría, mi ánimo depende de Dios, porque si yo pusiera mi felicidad, mi ánimo, mi sonrisa, mis sentimientos morando en otra persona, yo pasaría en un ambiente diferente. Sería una persona amargada, sería una persona que pasaría metida en la vida de los demás y no me interesa. A mí lo único que me interesa es entrar con estos videos a su vida para que usted pueda escuchar la palabra y que usted empiece a depender de Dios. Yo no necesito depender de alguien para ser feliz. Y quizá por eso he llevado tanto tiempo sola desde la muerte de mi esposo. Porque me refugié en Él. Porque encontré un sentido en Él. Después de que ese maravilloso hombre se fue de mi vida, fueron 6 años, han sido 6 años. 6 años difíciles, pero no puedo imaginar cómo serían sin Cristo.
Entonces, venimos a eso. Yo le digo esta mañana, si usted es una mujer que su esposo la abandonó con sus hijos, busque de Dios. Él le va a dar las herramientas para sacarlos adelante. Yo lo hice. Mis niños se quedaron de 4 y 6 años cuando nosotros decidimos terminar el matrimonio y ahora están grandes, ya están graduados. Y fue Dios. No necesité de una persona que estuviera conmigo, fue Dios. Me dediqué al 100 a compartir la palabra y a buscar de Dios, y el Señor me restauró, me limpió, me sanó, me hizo libre. Y ahora soy tan feliz. Y esa felicidad que yo tengo, yo quiero compartirla contigo. Entonces, es a eso a lo que somos llamados. Tenemos que saber que podemos acceder a Él. Eso lo dice Juan 11:22, más también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios te lo dará. El poder de mantenernos en cuál amor, en el amor de Cristo, que no te va a fallar jamás. Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo podrá separarte del amor de Dios. Poder para proteger nuestra alma, 2 de Timoteo 1:12, por el cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que el propósito para guardar mi depósito para aquel día es Cristo. Poder para salvar, Hechos 7:25, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es mi misión. Esa es mi misión, hacer una persona mansa. Dice, los mansos con nuestros enemigos. Lucas 6:29, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, aún la túnica, no se la niegues. No se trata de golpear. Se trata precisamente de que usted pueda entender que en lugar de revanchar a esa persona, hay que dejar que Dios tome control. Hay que dejar que sea Dios quien tome control. Habla de los mansos con los caídos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mansos los unos con los otros. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a otros en amor. Mansos en la confrontación. 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mansos y humildes. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, mansos y sabios. Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre preciosa, 1 de Pedro 3:4. Si el interno, el del corazón, el incorruptible y ornato, es un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Y aquí habla de las coronas espirituales, y con esto voy a terminar el video. Dice que las coronas inmortales son las que describe 1 de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Coronas de justicia. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Coronas prometidas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Corona de gloria. 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
corona de vida. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, que Dios los reprenda, en la cárcel, para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Retener las coronas, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Coronas de oro, Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Coronas alrededor del trono, disculpen. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué le parece? Algo maravilloso. Hablar de coronas, hermanos, es hablar de galardones. Usted me puede decir, hermana Karina, ¿y los galardones a qué se refieren? Los galardones, mis amados hermanos, son momentos en los que usted hizo algo por alguien. Por ejemplo, cuando hay una persona que está a punto de morir, usted permite que esa persona acepte a Cristo como su Salvador, usted va a tener un galardón. Yo quiero pensar que cada persona que llevamos a los pies de Cristo es como una pequeña perla que va a ser incrustada en esa corona. O quizás no una perla, quizás un diamante, quizás un zafiro, quizás algo más. A eso nos referimos. A algo como un premio por haber tenido el deseo de que alguien más conociera del Padre. De eso estamos hablando. Y yo quiero que finalmente podamos, en este momento, poder decir cuántos capítulos tenía cada uno de los libros. Colosenses tiene 4 capítulos. Primera de Tesalonicenses, 5 capítulos. Segunda de Tesalonicenses, 3 capítulos. Primera de Timoteo, 6 capítulos. Segunda de Timoteo, 4 capítulos. Hasta este momento vamos por el libro 55 de la Biblia. Y estamos hablando, déjenme ver, 5. Del libro número 16 en la Biblia. Significa que nos hacen falta 11 para llegar a los 27, que son los que nos harían falta para terminar de escudriñar la Biblia. Yo quiero, hermanos, que ahí donde ustedes se encuentran, podamos hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por esta palabra. Sé que cada parte que nosotros podemos dedicar a poder conocer del Señor ha sido de su agrado, y quiero que por favor en el nombre de Jesús podamos ver precisamente este tiempo con mucha bendición. Amado Dios y Padre, en este momento, Señor, yo quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ven estos videos, Padre, que ahí donde ellos se encuentran, Padre, pueda tu Espíritu Santo darles la sabiduría para poder, Señor, llenar su vida, su corazón y su mente. Darles la oportunidad, Señor, de que puedan conocerte. Darles la oportunidad, Señor, de que puedan de alguna manera, Señor, exaltarte con sus vidas. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, llenando por completo su ser. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. No se olvide de darle like, de suscribirse, la suscripción es completamente gratis, de colocar todas las notificaciones. Y por favor, déjeme un mensaje. Me va a encantar recibir también a través de YouTube mensajes que me digan que están aprendiendo. Mensajes que me digan que han logrado avanzar en el estudio de la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta pronto.